poquito esta sesión, que claro, es, bueno, cómo aterrizamos todo esto de las agendas globales en la ciudadanía, en nuestra ciudadanía. El desafío que imponen, bueno, que nos hemos autoimpuesto las Naciones Unidas, todos los gobiernos del mundo mundial, digamos, es, bueno, acabar con la pobreza, eliminar el hambre. Son desafíos muy enormemente ambiciosos, gracias a Dios que lo son, pero naturalmente estamos hablando de 17 objetivos, 168 metas, un número indefinido y numeroso de indicadores para medir el progreso de aquí a 2030. Y este desafío es enorme para nosotros como Secretariado de Naciones Unidas, que tenemos que acompañar el proceso, para los gobiernos que se han comprometido con este desafío, son los gobiernos. O sea, esta agenda ha sido definida por los propios Estados de Naciones Unidas. Nosotros como Secretariado acompañamos en el proceso, ayudamos, pero al final los debates, las negociaciones las hacen los gobiernos centrales representados por los ministerios de Exteriores. Pero después ni los ministerios trabajan con las personas, ni nosotros en Naciones Unidas trabajamos con las personas, trabajamos con las instituciones. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Que los gobiernos locales sí que trabajan con las personas. Entonces, es la única institución que puede servir de enlace directo entre, digamos, la parte gubernamental, no estamos hablando obviamente de la sociedad civil, pero cómo el gobierno se comunica con las personas si no es a través de los gobiernos locales y de los municipios y de los alcaldes que estáis aquí hoy. Y que sabéis que no se puede gobernar de forma independiente, porque vosotros sabéis perfectamente que si no gobernáis con vuestros sociedad civil, con vuestras empresas, con vuestros clubs de fútbol, con vuestras estaciones de autobuses, con vuestras asociaciones de municipios, con vuestros ciudadanos, no podéis llevar a cabo ningún tipo de programa municipal. Entonces, estamos hablando un poco de una nueva gobernanza, una gobernanza global, pero al mismo tiempo una gobernanza multinivel, pero también una gobernanza de cómo se relacionan las instituciones con la ciudadanía. Y esto, estamos hablando de gobernar con la ciudadanía. O sea, tiene que haber un ente que gobierne. Los gobiernos locales tienen que ser lo suficientemente fuertes, capaces, tener las leyes adecuadas, tener los medios financieros adecuados para gobernar, pero naturalmente tiene que haber una nueva forma de gobernanza. Y bueno, parte de la crisis institucional a la que estamos asistiendo últimamente es porque estamos un poco perdidos con este viejo sistema creado un poco pues al final por los griegos y los romanos hace 2000 años y cómo estamos evolucionando. Y nosotros, desde Naciones Unidas, el trabajo que estamos haciendo con CGLU y con la FEMP, pensamos que la Agenda 2030 es una impresionante oportunidad para crear nuevas formas de gobernanza. Y dentro de ello, específicamente, pensamos que la transparencia, que abrir el gobierno a los ciudadanos es un instrumento. No tenemos que estar asustados de abrir el gobierno a la ciudadanía porque abriéndola de forma, digamos, ordenada y siempre dentro de los cauces de representación democrática, porque ustedes son elegidos directamente, los alcaldes que están en la sala, sois elegidos directamente por vuestros ciudadanos. Entonces, bueno, esto es una representatividad que hay que garantizar, pero hay que buscar nuevas formas de abrir el gobierno a los ciudadanos. Dentro de este nuevo marco de gobernanza, la sesión se especifica en, bueno, tenemos esta agenda muy ambiciosa y, bueno, muy global y muy comprensiva. Entonces, ¿cómo aterrizamos esto en las personas? No es una sesión fácil porque no tenemos las respuestas, pero bueno, como siempre, la única forma que tenemos de encontrar respuestas es, bueno, encontrándonos con otras personas, debatiendo y generando nuevas ideas, que es para lo que estamos aquí. Quisiera entonces empezar con la primera pregunta, Monsieur le Maire. Las agendas globales vienen decididas y aprobadas por los gobiernos centrales y su seguimiento viene diseñado por las Naciones Unidas. Todo esto ocurre muy lejos del ciudadano de a pie. Como institución más cercana al ciudadano, los municipios tienen la posibilidad de ejercer de enlace entre las personas y las agendas globales. ¿Cómo piensa usted que esto puede ser posible en acciones concretas? 7 minutitos. Buenos días, muchas gracias, Diana. Primero, estoy muy contento de estar aquí en Soria. Hace casi 8 años fui aquí para plantar con el señor alcalde de Soria, otros alcaldes, un olivo en la plaza aquí en Soria, porque estuvimos reconocidos como patrimonio inmaterial de la humanidad en la dieta mediterránea. Entonces, agradezco al señor alcalde, mi amigo, y a todos los organizadores que me han invitado para estar hoy con vosotros. Efectivamente, 2015 fue un año clave en las agendas mundiales, a la agenda clima y también los objetivos de desarrollo sostenible, los SDG. Y los objetivos de desarrollo sostenible fueron adaptados en Nueva York. Y somos en Chefchaouen,
en el norte de Marruecos, una ciudad de casi 50.000 habitantes, que algunos han escuchado hablar de objetivos de desarrollo sostenible en la prensa, pero en la vida cotidiana, de día a día, no es su prioridad, no conocen nada de esos objetivos, ni el 11, ni el 7, ni el 13, ni nada. Pero ellos necesitan muchas cosas: infraestructura de base, buenos servicios públicos, desarrollo económico local para la creación de riqueza, de economía, de empleo también. Fue como dice la ecuación. Y coincidió después de las elecciones de 2015 en Marruecos, y empezamos para establecer el plan de acción de 6 años, porque debíamos hacerlo de una manera obligatoria según la ley durante el primer año de nuestro mandato. Y fue una muy buena oportunidad para hablar con la gente de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué es la definición? ¿Qué significa? ¿Qué es el compromiso de nuestro país? ¿Qué debe estar el compromiso de nuestra ciudad? Porque al final, todos estos agendas mundiales, todos estos objetivos de desarrollo sostenible deben servir al ciudadano sí mismo. Y estamos como alcaldes, como electos locales, es la institución más cerca de los ciudadanos. Entonces debemos liderar un proceso para que el ciudadano participe en la construcción de estos objetivos a nivel local. Y también sigue la realización de las acciones. Por ejemplo, este plan, porque lo hemos hecho de una manera participativa con la sociedad civil, con los profesionales locales, y hablamos de un eje estratégico del clima, medio ambiente, energía, que es un eje transversal. Hemos constituido el Consejo Participativo del Clima, Energía y Sostenibilidad. Y hemos empezado a hablar y a decidir juntos con este comité participativo. Hemos creado un ecocentro, por ejemplo. Hemos creado el primer centro Infoenergía para dar consejos a los ciudadanos, a los alumnos, a las empresas, microempresas y medianas empresas, los consejos para la utilización de energía, para energía renovable, eficacia de energía, etcétera, etcétera. Hemos organizado el año pasado, en mayo, el carnaval de clima, medio ambiente y sostenibilidad, y con la participación de más de 1.500 personas, la casi mayoría son niños y niñas. Y fue un carnaval de sensibilización muy grande, porque los habitantes, las mujeres, los hombres han salido para ver. Y había algunas como dice, escenas de este carnaval que hablan de una manera muy didáctica de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, que la gente puede tocar a eso. También el desarrollo económico local muy importante para nosotros, y hemos trabajado para un turismo ecológico, para un ecoturismo. Y hemos ganado el año pasado el premio nacional, se llama Premio Hassan II de Marruecos, de medio ambiente. Y también hay una revista especializada en turismo en Estados Unidos, Travel Calendar, que clasificó a nuestra ciudad la 6ª ciudad más bella del mundo. Yo no sé si es verdad o no. Es azul, es verdad, pero lo es verdad que nos has dado una publicidad gratuita en el mundo entero. Este año ha crecido el turismo más de 30%. Los primeros no son los marroquíes, los europeos que están más cerca. Los primeros son los chinos, los segundos los japoneses. Vienen de los... Entonces, la gente, los habitantes, ve de una manera muy concreta cómo podemos implementar estos objetivos de desarrollo sostenible. Y actualmente hemos lanzado un proyecto más ambicioso, es Safe Sharm 2030. Y de una manera participativa hay talleres, y agradezco a Ferdows que está con nosotros, que y consejero que nos acompaña, es para hablar y soñar y ver cómo
vamos a implementar estos objetivos de desarrollo sostenible para el año 2030 de una manera concreta en la ciudad, en cada sector. Y estamos trabajando, va listo este trabajo en junio para presentarlo al mundo entero en el primer foro mundial de ciudades intermedias que va a organizar CGLU en Chefchaouen con el Ayuntamiento de Chefchaouen y con los otros socios internacionales y nacionales, y va a ser este foro una oportunidad para compartir experiencias del mundo. Las ciudades intermedias en el mundo representan el tercio de la población mundial urbana, vive en las ciudades intermedias, pero las necesidades y las especificidades son muy importantes. Entonces, es una invitación abierta a los alcaldes, a las organizaciones internacionales y a los expertos para estar con nosotros en Chefchaouen en esta experiencia, en este Foro Mundial de Ciudades Intermedias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, alcalde. Bueno, un poco tomando su intervención, usted ha tomado, o sea, ya ha hecho una selección de las metas. Bien sí. A ver, quien hace las prioridades es el gobierno local. Entonces, en su caso, han focalizado sobre el turismo y el clima, se están centrando mucho en el clima, porque son temas que ya ustedes están llevando a cabo localmente. Obviamente, luego se hace una alineación con toda la agenda y lo que están haciendo es un segundo ejercicio ya de aterrizar esta agenda más a nivel comprensivo. Pero, obviamente, ustedes empiezan por lo que le toca más cerca, que es una decisión que han tomado a nivel local. Esto muchas veces en Naciones Unidas pues, es difícil explicarlo, que bueno, que las decisiones locales vienen porque los ciudadanos le han otorgado, han derivado, le han elegido, digamos, para que usted tome las decisiones estratégicas, obviamente, siempre conjuntamente con el resto de la ciudadanía. Pasamos al segundo ponente, Stefano. Marta, bueno, tu pregunta sí que es difícil. Los ODS requieren una nueva conceptualización de nuestro modelo de desarrollo para centrarlo en las personas y sus necesidades. ¿Cómo ve usted posible este cambio de mentalidad a medio y largo plazo? No estamos hablando de solucionarlo hoy mismo ni mañana. ¿Cuáles podrían ser las eventuales palancas de cambio y cuáles las mayores resistencias? Y le agradecemos las ideas que están generando a nivel de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Y bueno, a ver qué es lo que están pensando ustedes allí en París. Gracias. Muchas gracias, and sorry because I'm going to speak in English, entiendo lo español, but no lo hablo. Thank you very much for the invitation today, because focusing global commitment on people and on local communities is really a top priority also for the OECD. And what the OECD is promoting to allow to promote this change and this focus on people and places. The OECD is promoting a territorial approach to SDGs. Territorial a los objetivos de desarrollo sostenible. Esto nos permite a medio y largo plazo comenzar a cambiar el paradigma de desarrollo y centrarnos más en las personas, las necesidades de las comunidades dentro de esta política global o el desarrollo de políticas nacionales o lo que se está haciendo en Nueva York. Pero ¿qué es este enfoque territorial? ¿Cuáles son las características de un enfoque territorial que está utilizando la OCDE? No solo nosotros, también hay otras organizaciones territoriales que están teniendo este abordaje territorial, como la Comisión Europea. ¿Cuáles son los elementos clave? Bueno, el primero, que es un enfoque de abajo arriba, participativo, un proceso de elaboración de políticas participativas con los gobiernos, con las personas, con los gobiernos locales, que tienen que estar en el punto central del proceso de elaboración de políticas. Y queremos cambiar de un enfoque de arriba a abajo, en el que los gobiernos nacionales le imponían las políticas, y cambiamos de abajo arriba. Es un enfoque multinacional en el que todos los distintos niveles del gobierno y administración, desde local, regional y nacional, que trabajan con responsabilidades compartidas para implementar los compromisos locales. Pero ¿cuál es el motivo? ¿Por qué se está implementando este enfoque territorial en los objetivos de desarrollo sostenible? Pues la evidencia procede de que existe una falta de éxito en la implementación de los objetivos de desarrollo del milenio previos, que estaban más centrados a nivel nacional, que eran no solo a nivel de políticas, sino también de cómo se medía el progreso, los indicadores de los
los objetivos del milenio eran demasiado nacionales y, por tanto, a veces enmascara diferencias nacionales y regionales que hacía que las comunidades locales y los ciudadanos, las personas, al fin y al cabo, no participasen en la implementación de los objetivos de desarrollo del milenio. Otro problema es la falta de concienciación de los objetivos del milenio y la falta de un proceso de consulta. Pues ahí se perdía esa ventana de oportunidad, porque aunque la agenda no estaba diseñada para los gobiernos locales y regionales, en ese momento se consultaron a los gobiernos locales y regionales en la formulación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y se promueve el mensaje de que los Objetivos de Desarrollo Sostenible es una responsabilidad compartida, no solo nacional, no solo regional, tampoco es nivel solo municipal, sino que para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible lo que se necesita es promover una gobernanza multiadministración con colaboración y coordinación con todos los 3 niveles administrativos. Pero no solo los gobiernos, sino que también lo que se quiere es que gracias a este enfoque territorial también incluyamos a las personas en el proceso de elaboración de políticas. Otro elemento clave que se estima, solo para dar un número sobre la importancia de los gobiernos locales, es que sin que se participen las comunidades locales, el 65% de los ODS no se pueden conseguir si no se les implica. 65% de los objetivos no se van a poder conseguir si no se implica bien a las comunidades y a los gobiernos locales. Por último, otro elemento clave del enfoque territorial es que es multisectorial, es decir, que es una herramienta para promover la coherencia política. Tenemos 17 objetivos y el progreso se tiene que medir en los 17. En 3, 4, 5 no van a cambiar las cosas, sino que tenemos que hacer es que haya una interconectividad de los ODS para poder permitir un enfoque integrado de los mismos. ¿Cuáles son los niveles claves de cambio que vamos a trabajar? Bueno, como no tengo tiempo, voy a hablar de 3 claves. Primero, la participación de todas las personas. Hay plataformas y mecanismos que son eficaces, se ha demostrado, como por ejemplo, planificación participativa, presupuestos participativos, externalización. Son elementos que son muy eficaces para empoderar a las comunidades locales y a las personas de nivel local para participar en la elaboración de políticas nacionales. Segundo elemento, la comunicación. La comunicación es clave, pero también necesitamos herramientas de comunicación innovadoras. Necesitamos datos, estadísticas que apoyen el gobierno local y las comunidades locales en su medición del progreso, pero también tenemos que ir más allá de la estadística. Tenemos que desarrollar también herramientas de comunicación para crear concienciación de los ciudadanos sobre cuál es la agenda del 2030. La mayor parte de los ciudadanos no saben cuál es la agenda 2030. Y en noviembre estuvimos en Valencia, algunos de nosotros. En noviembre fuimos a Valencia y la Generalitat tenía un enfoque muy innovador porque conectan los edificios históricos de la ciudad con la Agenda 2030. Y esta es una forma innovadora de crear concienciación en la ciudadanía sobre la Agenda 2030 y también que sean los propios ciudadanos los propietarios del proceso. También la clave es asociaciones y compartir experiencias. Tenemos este mecanismo de aprendizaje entre pares por el que desarrollamos un nuevo programa, por ejemplo, este es enfoque territorial para los ODS, y traemos siempre, por ejemplo, si vamos a trabajar en el País Vasco, pues llevamos revisores entre pares de otras regiones, a lo mejor de la Toscana o de Flandes o de otras regiones, para que compartan experiencias sobre qué están haciendo sus gobiernos para tratar problemas similares. Es de este trabajo entre pares. Los problemas son específicos para contexto, pero realmente intercambiar ideas nos ayuda a buscar soluciones a problemas comunes. Por último, limitaciones y obstáculos que vemos. Bien, el primero, nos centramos a nivel nacional demasiado, porque los ODS lo están haciendo los gobiernos nacionales y los ciudadanos y las comunidades locales, los ayuntamientos no están implicados a veces, ¿no? Por ejemplo, Italia. Hubo un evento en Italia en el que el gobierno nacional dijo que era un foro político nacional que no había implicado a los gobiernos locales y regionales. El segundo,
que se perciben los ODS como un compromiso global, muy de implementación de arriba abajo, y simplemente pues se va verificando el progreso y nada más, sin utilizar los ODS como plataforma realmente innovadora, como cambio paradigmático que consiga cambiar la planificación local utilizando el marco de los ODS. Otro obstáculo, falta de datos y de información a nivel local. Esto no nos permite hacer un seguimiento del avance y apoyar la toma de decisiones a nivel local. O la falta de capacidad a veces también es otro problema que hemos visto en algunos países como obstáculo para implementar el compromiso local. Y por último también mencionaría la coordinación entre nacional, regional y local. A veces falta y es un obstáculo. Para intentar solucionar estos obstáculos, pues estamos lanzando un programa nuevo que se llama Enfoque Territorial a los ODS, un programa que comenzará en abril, y vamos a organizar un gran evento en París a través de la Asociación Española de Gobiernos Locales y Regionales, a través de la FEMP. Os vamos a invitar a todos y vamos a centrarnos en 3 pilares, que son medición, es decir, vamos a apoyar las ciudades y las regiones en la adopción de estos indicadores globales dentro de un marco global y adaptar este marco global al nivel local, implicar un diálogo de gobernanza multiadministraciones, ciudades, regiones y países, y por último este mecanismo entre pares para promover este cambio y cambio de prácticas. Muchísimas gracias. Es estupendo siempre cuando uno oye a la OCDE, que tiene mecanismos serios de medición, decir que es un 65% de las metas, los indicadores, han sido ya asignados a gobiernos locales. Los gobiernos locales tienen ya la responsabilidad directa. Obviamente estamos hablando de los países miembros de la OCDE. Otra cosa que me quedo con mucho de su discurso es no se pueden alcanzar uno o dos separadamente. No podemos, sí, la educación en sí misma, sabemos todos hay problemas de gobernanza, están todos interrelacionados, así que alcanzar uno o dos objetivos no es lo que queremos. Queremos alcanzar todos los 17. Bueno, pues muchísimas gracias. Obviamente convencer del enfoque territorial a la OCDE no es difícil. Hay muchos países donde todavía estamos intentando convencerles de por qué es necesario un enfoque territorial. O sea, ustedes ya están en el cómo implementar el enfoque territorial. Muchos países del mundo es por qué necesitamos realmente hablar con los gobiernos locales, por qué necesitamos incluir a las personas. Pero bueno, esto ya es incluso más complicado. Pero bueno, vamos a pasar ahora de la OCDE a otro contexto un poquito distinto, como es la región de Centroamérica. Tengo aquí una pregunta para Daniel García, que es el director de la Fundación de MUCA. La región centroamericana tiene sin duda una idiosincrasia particular en el contexto mundial. Haciendo referencia a Centroamérica específicamente, ¿cómo vienen percibidos estos ODS, esta Agenda 2030, desde las instituciones públicas, desde el sector privado y la sociedad civil? ¿Y cuáles cree que son los desafíos para que los ODS realmente provoquen un efecto positivo en la vida de las personas en Centroamérica? Gracias. Muy bien, muchas gracias de nuevo por la invitación y por darme la oportunidad de estar presente en estas jornadas tan interesantes y tan enriquecedoras para mí y para el trabajo que desarrollamos en Centroamérica. La Fundación de MUCA es una instancia de mediación o de intermediación tecnopolítica, tanto de cooperación entre lo que se puede compartir, transferir de conocimientos y capacidades desde España, desde Europa hacia Centroamérica, como también en la cooperación sur-sur entre los propios países centroamericanos y latinoamericanos. Entonces, este es un poco el mecanismo, lo que es la Fundación de MUCA, y tiene una trayectoria de 30 años de apoyo al fortalecimiento de los gobiernos locales. Yo quisiera partir precisamente de esto, es decir, hay una trayectoria en la Fundación de MUCA que coincide con los procesos de democratización y de pacificación en Centroamérica tras los conflictos que azotaron pues, prácticamente a toda la región. En esos acuerdos de paz se establece precisamente que hay que atacar las causas, para una paz firme y duradera hay que atacar las causas y raíces históricas y estructurales de los conflictos. Y eso habría que hacerlo por la democratización, la institucionalización democrática, la dotación de medios y capacidades y la concepción de un desarrollo más inclusivo, justo y solidario. Bueno, esto efectivamente pues, se pone en marcha y hay un aporte de la cooperación internacional importante.
Pero ayer se señalaba cómo en ese contexto se produce también un hecho internacional, político, trascendente, para las posibilidades de construcción de un modelo de cambio como el que apuntaban los acuerdos de paz, que es el consenso de Washington, y todo lo que significó en el reposicionamiento de la relación público-privado o del modelo económico, del modelo de desarrollo, aquel inclusivo y demás. El modelo de desarrollo y de cooperación al desarrollo que estábamos apostando era un modelo basado en el enfoque de derechos de las personas como sujetos de derecho, y de derechos políticos, derechos sociales, derechos económicos, etc., ¿no? Y, por tanto, la necesidad de instruir y construir políticas públicas, de convertir lo público en la centralidad del desarrollo, lo público como un público y lo público estatal como el gran dinamizador, articulador y cohesionador de este modelo. Y, por tanto, en todos los niveles, ahí se plantea el tema de la descentralización y demás. La Fundación, en apoyo a los procesos de fortalecimiento de gobiernos locales, pone en marcha proyectos piloto de mejora integral de un servicio público municipal, que tiene 3 componentes, como es lógico: de infraestructura, de fortalecimiento institucional y de capacidad de gestión, y de participación ciudadana, de participación comunitaria. Bueno, desde esos proyectos piloto que se hacen uno por país, vamos definiendo y construyendo con los actores territoriales y con los actores nacionales, asociaciones nacionales de municipios, la necesidad de reestructurar y modernizar el sistema institucional, el sistema normativo. No era posible construir ese modelo de desarrollo basado en las personas como sujetos de derecho, en un desarrollo inclusivo, sin que el sistema en su conjunto se transformara y dotara de medios y capacidad, no solamente de definición de competencias, es decir, se reestructurara y en esa perspectiva se pudiera avanzar. Y efectivamente se ha avanzado, y hoy, pues bueno, casi 30 años después, nos planteamos los retos del desarrollo sostenible. Y bueno, hay que decir que sí, que se ha avanzado, pero es verdad que habría que volver a plantear la centralidad de lo público, como garante en esa centralidad de que el abordaje del desarrollo basado en las personas, basado en los servicios públicos, en los satisfactores fundamentales sociales, comunitarios, etcétera, está garantizada por políticas públicas y por medios y capacidades. Es decir, las instituciones, o la democracia, mejor dicho, la democracia y el desarrollo funcionan si funcionan las instituciones. Y las instituciones son eficaces para lograr esos objetivos de inclusión si cuentan con medios y capacidades. Si la distribución de competencias, lo que aquí se ha dicho en determinados momentos, de especialización de competencias de distintos niveles, está debidamente definida, diferenciada y articulados los mecanismos de complementariedad en todo el territorio. Bueno, esto en un modelo muy centralista, modelos centralistas en Centroamérica, pues cuando se construye la agenda para el cumplimiento de los objetivos del milenio, evidentemente sigue estando muy marcada por el protagonismo de los gobiernos centrales y una escasa participación activa de los gobiernos locales, ¿no? De hecho, la Fundación está contribuyendo a crear, por ejemplo, en Costa Rica, un manual metodológico de apropiación por parte de los gobiernos locales de los objetivos de desarrollo sostenible y de cómo desde esa perspectiva por lo menos pueden poner en valor lo que ya vienen haciendo en la creación de servicios, la dotación de infraestructuras y de satisfactores sociales como parte de esa contribución al alcance de los objetivos del milenio. Creo también que en ese sentido la nueva agenda urbana tiene que tomar en cuenta las grandes transformaciones o las importantes transformaciones que se han producido en los territorios, las zonas metropolitanas, en fin, todas esas zonas de intermedias, ¿no? Que las ciudades intermedias y demás, que no están articuladas en ese diseño del modelo de gestión democrática y de gestión del desarrollo o de un desarrollo inclusivo, de
una coherencia de desarrollo y, desde luego, para el cumplimiento de los objetivos del milenio, que en el caso de Centroamérica, además, yo creo que el tema del cambio climático y sus efectos tiene un impacto muy fuerte, que es una zona de alto riesgo para catástrofes naturales o socionaturales, ¿no? Tanto en inundaciones como sequías, además de terremotos y demás. Yo creo que hay un esfuerzo importante y esta es nuestra contribución realmente con los gobiernos locales, con todos los mecanismos que se han creado y que se ha avanzado, como mancomunidades y federaciones, etcétera, que han de dar ese plus de eficacia y de eficiencia a la gestión territorial con esos mecanismos de articulación y complementariedad. Muchas gracias, Daniel. Me encanta cuando has mencionado, bueno, crisis, guerra civil, muertes, bueno, es ahí donde se plantea la descentralización, como dejándolo caer, como, bueno, claro, una cuestión normal, ¿no? No nos estamos inventando que las personas tengan que tener derechos. Llevamos ya como unos 300 años discutiendo el tema de los derechos universales, entonces, bueno, me encanta porque aparece como, claro, entonces ahí es donde se plantea la descentralización. Bueno, tenemos ya, eso sí que tenemos datos consolidados de que la descentralización favorece la democracia, que la descentralización favorece el desarrollo económico. Y pasamos un poco a la siguiente cuestión, porque bueno, en este momento de crisis europea, que no mundial, porque bueno, el resto del mundo... nosotros los africanos sabemos que bueno, las cosas se están moviendo muy rápido. En este momento de desarrollo, de crisis, se plantea el tema de la descentralización y unas ciertas tendencias de recentralización de los gobiernos, pues obviamente para tomar un poco las riendas económicas. Y bueno, vamos a ver dónde nos llevan estas políticas un poco a medio y largo plazo. Pues vamos a pasar un poco al tema un poco más económico de la Agenda 2030. Mi siguiente pregunta es para Ana Terrón, que es experta de la Unión Europea en relaciones internacionales, migración y movilidad internacional. ¿Hasta qué punto el contexto internacional post-crisis es favorable a la integración de los ODS en el modelo de crecimiento? 7 minutos, gracias. Buenos días, gracias, Diana. Intentaré aterrizar la pregunta, pero empecemos por lo macro. Efectivamente, vivimos en un momento de renacionalización y lo vemos a muchos niveles. Antes me ha llamado la atención en la intervención del embajador cuando decía algunos hablaban de la imposición desde organismos multilaterales. Esa es una frase que nos hubiera chocado mucho hace 10 años. Que alguien hablara de imposición desde los organismos multilaterales, mientras que ahora estamos muy habituados a oír ese tipo de comentarios, especialmente, y cómo no, hacia la Unión Europea, por ejemplo, cuya agenda transnacional es mucho más potente que la de ningún organismo multilateral. Yo creo que los ODS tienen una función muy importante ahí, porque de algún modo esta tendencia en el mundo global a la recentralización, a la renacionalización, lo que está haciendo es volver a legitimar el supuesto interés nacional por encima de cualquier otra cosa. Y lo vemos en las declaraciones de Trump de una forma muy grosera, pero muy clara, ¿no? Si a mí me interesa explotar el fracking o el petróleo, nadie puede imponerme otra agenda, porque el encargo que me dan los ciudadanos es el de la defensa del interés nacional. Un paraguas en el que le decimos a este señor, lo acepte o no, y ese es un problema que tenemos muy serio, el de la retirada de poder hacia las agendas globales. Pero tener una agenda que determina cuál es el interés global y, por lo tanto, cuál es el interés de las personas, incluidos aquellos que viven en espacios donde el interés de una parte se está convirtiendo en el interés nacional, porque siempre ha sido así, pero ahora lo es, como decía, de una forma más grosera, es muy, muy, muy relevante. A mí me ha llamado la atención, a pesar de estarlo viendo de cerca, cuál ha sido la reacción de la sociedad y del mundo local, de las empresas, de las organizaciones, en relación con los ODS. Para mí ha sido inesperado. No pasó así hace 15 años. Y realmente creo que debemos tomar nota, porque eso
puede hacer, disculpen el optimismo en estos tiempos en los que es difícil tenerlo, espero que no se considere ingenuidad, de ahí la disculpa. Yo creo que eso puede tener una potencia muy fuerte de contrapeso a ese tipo de tendencias renacionalizadoras. Creo que donde se juega esto de una forma más inmediata es en la Unión Europea. La Unión Europea, si quiere seguir teniendo el papel que ha tenido en los últimos años en el espacio global, si quiere seguir empujando una agenda que, como se ha dicho también muchas veces, ya no es una agenda para los otros. Los objetivos de desarrollo nos interpelan a todos en nuestro propio territorio y en nuestro propio modelo. Si la Unión Europea quiere seguir teniendo un papel importante, tiene que reforzarse. Acabamos de lanzar la fecha de las elecciones al Parlamento Europeo y eso quiere decir que empezaremos a hablar y a proyectar. Tiene que empezar por reforzar su estrategia en relación con los ODS, tiene que ser ejemplar ahí y para ello yo creo que la discusión que se ha lanzado en este momento sobre las perspectivas financieras multianuales es clave. No podremos reforzar la Unión Europea con una renacionalización presupuestaria y la renacionalización presupuestaria puede ser por dos vías. Por la vía de reducir el presupuesto comunitario, y esa con la salida de Gran Bretaña va a ser casi inevitable, pero también por la vía de la renacionalización de la gestión de ese presupuesto comunitario y la exclusión de esa Europa en red en la que el mundo local, en la que los municipios se sienten realmente mucho más cómodos, pueden participar mejor y los Estados deberían entender que en esa Europa en red también sus territorios, también sus agentes salen reforzados. Creo que lo que pase inmediatamente en el próximo año y medio en este escenario va a ser muy clave. Si la Unión Europea tiene que asumir interiormente esa agenda de desarrollo sostenible y tiene que funcionar como un elemento de empuje y de gobernanza global de esos objetivos, porque está en mejores condiciones que nadie para hacerlo internamente, porque es una organización potente, creo que también tiene que tener un papel fundamental en el empuje internacional de esta agenda. Yo creo que hay otra zona que va a ser clave, por razones muy distintas: África. Y creo que ahí el eje de cooperación que se está perfilando entre Europa y África de una forma más potente es muy importante. Pero es muy importante que salgamos del corto plazo, y el corto plazo está focalizado en migraciones. Y la agenda de migración ha entrado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible por primera vez, es fundamental. Si hablamos de personas, tenemos que ver dónde están estas personas. Déjame 30 segundos para dar una cifra, y perdón porque la indicación de 2 minutos que tienes que hacerme me hace saltarme una parte, pero creo que es importante subrayar esto. Hay un trabajo muy interesante que aplica el modelo gravitacional normalmente aplicado al comercio, a las migraciones, hecho en Estados Unidos, y que explica que el Mediterráneo va a ser el nuevo Río Grande del Sur. Y va a ser el nuevo Río Grande por un dato, y es que, para hacerlo muy corto, el aumento de personas en edad de trabajar en África es exponencial, va a pasar de 500 millones a 1.300 millones en 2040, y no son proyecciones porque una gran mayoría de esta gente ya ha nacido, por lo tanto es realidad. Si un 1% de estas personas, atraídas por el diferencial salarial y por la baja demografía europea, decide emigrar, son 13 millones de personas. Y un 1% es una cifra muy inferior a las que hemos visto en todos los flujos migratorios anteriores. Nada es inexorable,
yo creo que el eje euroafricano y la capacidad de incorporar migración, y lo hacemos cuando trabajamos con las ciudades en planes interculturales, en alineamiento con estrategias europeas, lo podremos hacer si a estas personas, si la inmigración la introducimos como un elemento clave del desarrollo y no como un elemento contra el que defendernos. Si somos capaces en el corto tiempo de aprovechar este boom de la cooperación euroafricana, de incorporar a los seres humanos allí y aquí y de incorporar esta agenda a la agenda del desarrollo desde el ámbito local hasta las estrategias macro, yo creo que podemos garantizar un mejor futuro a los objetivos del desarrollo sostenible. Ahora, insisto, creo que las decisiones importantes se van a tomar en este próximo año y que es muy relevante lo que pase en este año, año y medio en estos dos ejes. Gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, el tema de la migración nos llevaría completamente a un poco a salir. Podríamos estar aquí hablando otras 3 horas. Obviamente, muchas gracias también por tu defensa y por tu buena conexión entre este multilateralismo que se nos olvida. Y bueno, también nosotros en Naciones Unidas tenemos una gran responsabilidad de que los Estados miembros muchas veces no nos sientan como suyos. Por eso, ayer cuando la vicepresidenta dijo nosotros, los Estados miembros de Naciones Unidas, que parece que, bueno, se queda ahí, a lo mejor no se lo cree de verdad ella, pero bueno, en fin, lo dijo públicamente. Entonces es muy importante porque si no tenemos países como España y como la Unión Europea detrás de la defensa de estos valores que son la democracia local, la inclusión, la focalización en los derechos de las personas, pues el multilateralismo se nos va, digamos, hacia otras direcciones. Pero bueno, aquí estamos hablando también de ideales, que bueno, también es nuestro trabajo como Naciones Unidas, pues hablar de estos grandes ideales, de esta agenda, bueno, que la llamamos un poco la agenda soft, pero bueno, al final para alcanzar estos ODS hay que aterrizarlos en la parte hard de las infraestructuras. Aquí viene mi pregunta al señor alcalde de Palencia y presidente de la Federación Castellana de Municipios. ¿De qué manera pueden los poderes públicos comprometerse en hacer estos necesarios cambios para implementar la Agenda 2030? ¿Cuál es el potencial papel de los departamentos de Economía y Hacienda? Por favor, vamos a hablar realmente un poco de dónde está el quid del asunto y cuáles son un poco el papel de los actores socioeconómicos, por ejemplo, los sindicatos y las empresas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias también y en primer lugar agradecer, por supuesto, y felicitar al Ayuntamiento de Soria con su alcalde a la cabeza, ¿no?, por esta magnífica organización. Desde luego a la Federación Española de Municipios y Provincias por sacar adelante y por invitarme también. Está el vicepresidente de la Comisión también de Cooperación que me acompaña, el secretario general también de la Federación Regional de Municipios y Provincias que también presido. Y nada, pues decir que estamos hablando de algo realmente importante. De algo, ¿no?, y que quiero además dar unas pinceladas y unas ideas porque es muy difícil conectar todo, conectarlo con la pregunta, que es ir también otra vez de lo grande a lo pequeño, como lo llevamos a cabo. Pero yo creo que lo primero que debemos hacer, y he preguntado a ponentes del día anterior, es, y por eso hay que felicitar a esta organización, es que lo primero que hay que hacer es conocer esos objetivos de desarrollo sostenible. Yo creo que debemos hacer un esfuerzo todos y los medios de comunicación y luego le haré alguna petición expresa al próximo ponente, ¿no?, para darlos a conocer, para explicar cómo se han diseñado, ¿no?, lo importantes que son para la sostenibilidad del planeta, para el desarrollo de los objetivos que estamos hablando todos los días, igualdad de oportunidades, resolver los problemas de las personas, garantizar fundamentalmente el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues que en este caso la Federación Española de Municipios y Provincias aquí en Soria nos está invitando a pensar a lo grande, ¿no? Pensar a lo grande, que es lo que debemos hacer los responsables institucionales. Consideramos a las personas, desde luego, y como alcalde, coincido también con el alcalde marroquí, que las personas es la célula en ese proyecto común y que tenemos un objetivo concreto. Los objetivos de desarrollo sostenible, bueno, pues no solo hay uno concreto, ciudades y comunidades sostenibles, pero los 17 afectan directamente a las ciudades, ¿no? Pobreza, hambre cero, salud, educación, participamos activamente, igualdad de género. Cuando hablamos de agua limpia y saneamiento, la ciudad de Palencia hace la captación del agua y el 100% lo devuelve al cauce del río, el 100%, insisto, en mejores condiciones que lo capta. Eso es hacer
políticas de sostenibilidad y eso es cumplir los objetivos de desarrollo. Pero aquí me habéis preguntado 3 cuestiones más concretas, hablabais de energía, de trabajo, crecimiento económico y de innovación, ¿no? Yo creo que digo y reivindico el papel de las ciudades porque yo creo que ha sido un acierto el involucrarnos, porque estamos presentes en los 17 objetivos y porque además yo creo que las ciudades ya nos lo creemos y los responsables de las ciudades y los alcaldes nos creemos ya y de hecho gracias al empuje de otras instituciones, me alegró mucho que ayer la vicepresidenta del Gobierno hablase y dijese varias cuestiones, ¿no? En el Senado el próximo día también van a hacer unas jornadas. Me encanta que el presidente Rajoy incluya dentro de los grandes objetivos del país, no solo habla del empleo, habla de la sostenibilidad, habla incluso de los vehículos eléctricos y esto que tiene que ver y la gente, o de las nuevas tecnologías y de la innovación. Yo creo que todos estos objetivos los tienen bien claro ya todos y, como digo, los alcaldes desde luego lo tenemos en nuestras agendas. La Unión Europea tiene un papel importantísimo que nos ha inyectado ya y lo tenemos ya en nuestras decisiones. Palencia, que es una ciudad de 80.000 habitantes, pues ya desarrolló a través de un plan estratégico y a través del desarrollo urbano sostenible de unos fondos europeos, pues una estrategia donde caminamos y todas las decisiones que se toman en el ayuntamiento, todas, no solo las de Hacienda, sino todas las concejalías, caminan en esa dirección, donde la sostenibilidad, el medio ambiente, la innovación, las nuevas tecnologías sirvan para la igualdad, para la inclusión y para el desarrollo. Pero también hay otros ingredientes, ¿no? para cubrir también otras necesidades básicas que tenemos para construir una ciudad para todos. Y ahí intervienen no solo los ayuntamientos, sino intervienen otros escalafones que voy a defender, como es la propia Federación Regional de Municipios y Provincias, que en colaboración con la Comunidad Autónoma ha blindado los servicios públicos y los servicios básicos a los ciudadanos de nuestra comunidad, de Castilla y León. Y lo hacemos además a través de la colaboración. Hay un último objetivo, alianzas para lograr los objetivos, alianzas público-privadas. Desde la Federación Regional de Municipios y Provincias hemos firmado acuerdos con todas las suministradoras de energía y de agua para que los vecinos de Castilla y León no sufran ningún corte para la calefacción, para la electricidad o para el agua. Y eso se puede hacer porque lo estamos haciendo aquí en Castilla y León y está absolutamente garantizado. Los poderes públicos estamos comprometidos para hacer cambios e incluimos en nuestra agenda los ODS, porque las personas están en el centro de nuestras políticas. Si me preguntabas, en estos momentos nuestra mayor obsesión es el objetivo octavo, el empleo, mediante el trabajo de calidad, mediante el trabajo decente, y para ello, desde los municipios y las comunidades autónomas, aquí pongo otro ejemplo, en Castilla y León, además de favorecer el empleo a través del emprendimiento, de la instalación de empresas, pues tenemos también otra cuestión fundamental para cumplir estos objetivos, como son los planes de empleo que impulsa o lidera la comunidad autónoma, pero que desarrollamos los municipios de Castilla y León y en los que contratamos a las personas más desfavorecidas, a parados de larga duración, a jóvenes, a personas con discapacidad, a personas mayores. Los contratamos por 6 meses, con un contrato igual que nuestros convenios colectivos de nuestros ayuntamientos, 6 meses, donde además se les forma y donde se les generan también derechos para sacar adelante y para que luego puedan integrarse en ello. Eso es también una fórmula y una implicación que estamos haciendo. Y el desarrollo económico, para ir a la respuesta de la pregunta concreta, implica también desarrollar políticas económicas equitativas en las que los recursos se empleen con eficacia y se reinviertan en el esfuerzo tributario en quienes más lo necesitan. Los ayuntamientos hemos demostrado y estamos demostrando que gestionamos bien, que somos las entidades que estamos generando superávit en nuestro país, que tenemos las haciendas saneadas, que podemos generar recursos y además lo hacemos con un reto, y ese es el reto fundamental de nuestras concejalías de Hacienda, es conseguirlo con impuestos bajos. ¿Impuestos bajos para qué? Para mejorar la calidad de vida de los vecinos que viven y que no haya una carga tributaria importante y para que las personas que viven en las ciudades sepan que tienen reconocidos. Por ello, el rol de las concejalías de Hacienda son imprescindibles. Y por último, en otro objetivo, industria, innovación, infraestructuras. La innovación es algo clave en lo que llevamos trabajando muchísimo los ayuntamientos. Mi ayuntamiento, el Ayuntamiento de Palencia, fue fundador de la Red Española de Ciudades Inteligentes. Tenemos un acuerdo hemos hecho un pool con la ciudad vecina de Valladolid, donde tenemos un proyecto Smart City Valladolid-Palencia, las dos capitales de provincia
que tienen una distancia más corta, 45 kilómetros unida, para compartir proyectos de innovación, de desarrollo sostenible, de mejora de la movilidad. Somos líderes en la movilidad eléctrica en las ciudades intermedias, donde viven una gran parte de la población. Dirán ustedes que para qué tenemos unos vehículos compartidos eléctricos en la ciudad de Palencia. Es muy fácil moverse, pues lo tenemos en la ciudad de Palencia, como lo tienen en Madrid, en Barcelona y en las grandes ciudades europeas, donde se comparte el vehículo y donde se impulsa. Tenemos una red de postes de recarga para que también promover. Tenemos medidas fiscales, Consejería o Concejalía de Hacienda, para incentivar la utilización de este tipo de cuestiones. Y, por lo tanto, la innovación está dentro de nuestro ADN y dentro del impulso de las políticas europeas en los municipios. Y, por último, cerrar que Castilla y León es pionera en el modelo de diálogo social. Las instituciones, las empresas y los sindicatos adquirimos compromisos en un marco de diálogo, donde lo estamos haciendo a nivel de la comunidad autónoma y lo estamos haciendo también en el ámbito municipal, donde nos reunimos, comprometemos presupuesto y desarrollamos esas políticas que importa a las personas a través de las reivindicaciones o de las políticas que nos plantean los sindicatos o las propias empresas. Yo creo que hay que hacer ver a la sociedad cuáles son los problemas reales, y ahí te lanzo los problemas reales de las personas y cuáles son los retos para superarlos, porque solo juntos seremos y colaborando conseguiremos ese mundo mejor. Lo haremos de manera global, es decir, nosotros tendremos que resolver los problemas teniendo en cuenta que los problemas son globales, que son los mismos para todos, y así resolveremos también los problemas a corto plazo. Tenemos que huir de esa resolución, y lo ha comentado antes la compañera, de resolver los problemas de corto plazo e intentar lanzar a que nuestras políticas sean políticas a largo plazo para resolver los problemas de todos. Pues muchísimas gracias, que sé que he hablado Perfecto. mucho. Muchísimas gracias, alcalde. Bueno, pues entonces hemos pasado un poco desde nuestros vecinos marroquíes, hemos dado una vuelta por la Unión Europea, por Centroamérica, para volver aquí al lado a Palencia. Bueno, ahora queremos un poco dirigir nuestra última pregunta a ese servicio público, que es también la prensa. Bueno, de todo esto que nos hacemos, ¿cómo podemos incorporar realmente estas ideas globales, locales, pequeñas acciones, grandes desafíos a la opinión pública, y qué rol podemos esperar de los medios de comunicación para acercar los ODS a la ciudadanía? Javier Gregori, de la cadena SER. Muchas gracias, buenos días a todos, gracias por la invitación. Encantado de estar aquí en esta hermosa ciudad, y recogiendo las palabras del alcalde de Palencia, que me ha parecido muy interesante su intervención porque ha concretado, ¿no? Por ejemplo, el tema de la reutilización de las aguas o el tema de la regeneración. Yo creo, si en algo somos expertos los periodistas, es en información. Yo creo que esa información tiene que llegar a la opinión pública. Es decir, los medios de comunicación pública, la pregunta me ha parecido muy interesante, realmente somos un servicio público, aunque seamos, en mi caso, es una empresa privada, pero es una concesión administrativa. En el caso de las televisiones privadas, incluso, son consideradas en la ley un servicio público, con lo cual hay que exigir desde las administraciones que tengan unos contenidos no solo de entretenimiento, que eso ya lo cumplen, con programas muchas veces de baja calidad, sino también de educación y de información. Y esto es fundamental en la agenda, ¿no? Los objetivos del milenio. Me parece muy interesante el que hayamos enfocado a las personas como el centro de las actuaciones, porque para los periodistas, para los medios de comunicación, nosotros nos dirigimos a personas, a colectivos humanos, y además tenemos que defender a los más vulnerables, a los que más están sufriendo, ¿no? Y ahora hay enormes problemas, quizá afortunadamente no el acceso al agua potable como puede haber en otros países africanos o asiáticos o americanos. Aquí afortunadamente todos tenemos acceso al agua potable, pero sí hay otros grandes problemas como la contaminación atmosférica de las ciudades. Quizá aquí en Soria o en Palencia se note menos, pero en ciudades en las que yo vivo y trabajo, Madrid, es brutal. Y esa información tiene que llegar para que los ciudadanos realmente apoyen la implementación de estas medidas, porque si no, al final se quedan en medidas teóricas. Hay que actuar. Yo creo que ese sería mi mensaje para
para todas las personas que están aquí escuchándonos tan amablemente, hay que actuar. Ya pasó el tiempo de observatorios, de planes, hay que actuar, hay que tomar medidas. Y medidas en muchos casos, desgraciadamente, drásticas y que no van a ser entendidas por la ciudadanía, por sus votantes, en este caso los alcaldes, sino hay una labor pedagógica y una labor muy importante de información. Les pongo un ejemplo. Contaminación atmosférica. Ahora mismo en el mundo 7 millones de personas, son datos de la OMS, Organización Mundial de la Salud, 7 millones de personas mueren en el mundo por contaminación del aire en sus ciudades. Verán ustedes las imágenes de Pekín, las imágenes de Nueva Delhi, donde prácticamente el smog no deja ver a 2 metros de distancia, pero esas imágenes a pequeña escala, pero que nos afectan a ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Huelva por el polo químico, Tarragona. En España, según datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, más de 30.000 personas mueren al año. 30.000 personas, que estamos hablando más muertes que el tráfico. Y sobre el tráfico hay campañas de concienciación todos los días en los medios de comunicación, muchas de ellas pagadas con dinero público, que me parece muy acertado. Pero incluso mucho más que las enfermedades infecciosas. Y también hay campañas, decimos, hay que vacunarse contra la gripe. Pues hay que actuar contra la contaminación atmosférica. Y eso hay que hacerlo desde un punto de vista local. Y hay que tomar actuaciones, y hay que tomar medidas. Y actuar contra la contaminación atmosférica, lo quieran ustedes o no, significa restringir el acceso del coche al casco urbano. No hay otra manera. O convertir todos los coches en coches eléctricos. Podría ser otra medida, pero eso estamos muy lejos. Yo creo que el parque eléctrico español no llega ni al 5%. En Madrid, por ejemplo, hubo muchísima polémica por la peatonalización de calles en el centro. La calle Fuencarral, no sé si a alguno les suena. Hoy en día la calle Fuencarral es la calle comercial, yo creo, de las más importantes de Madrid. Peatonalizada, a partir de las 5 de la tarde, yo les puedo prometer, paso todos los días por ella porque la emisora está muy cerca, no se ve el pavimento de la cantidad de gente que hay. No se ve el pavimento. Y cuando se dijo que había que peatonalizarla, los comerciantes protestaron, era una hecatombe, cómo se iba a congestionar el tráfico en Madrid. Hoy tenemos ese problema con la Gran Vía. La Gran Vía es una de las arterias más grandes de Madrid, pero hay que restringir. Es decir, ahora mismo el máximo contaminador, tanto en cambio climático como en calidad del aire, es el vehículo privado. Y aparte luego también la combustión, la utilización de energías, combustibles fósiles como el petróleo o el carbón. Hay un mantra que se repite desde el lobby petrolero diciendo que las energías renovables son muy caras. Yo les pregunto, ¿el petróleo es barato? No sé, vayan ustedes a una gasolinera. ¿El petróleo es barato? No. Y además lo tenemos que importar. Es decir, nuestro beneficio... El beneficio que pueda repercutir en ese consumo va a otros países, en este caso países árabes, es decir, estamos realmente fomentando el desarrollo en otros países. Aquí en España tenemos el grado de insolación, uno de los más grandes, y en Marruecos, uno de los más grandes del mundo. ¿Por qué en Alemania hay 10 veces más paneles solares en los tejados de las casas que en España? Es inconcebible. Yo creo que hay que apoyar, que hay que pasar de las declaraciones teóricas, que están muy bien, todo lo que aquí se ha dicho está muy bien, pero hay que ir, y por eso me ha gustado mucho la intervención del alcalde de Palencia, hay que ir a las medidas concretas. Y hay que hacerlas ya, y hay que hacerlas convenciendo a la población. ¿Y cómo se convence a la población? Con algo tan importante como la información. La información es poder. Si usted le dice a los ciudadanos, mire, aquí en España, 30.000 personas, 30.000 de ustedes van a morir este año por culpa de la contaminación atmosférica que provoca fundamentalmente los coches, seguro que muchos más de los ciudadanos apoyarán la peatonalización de las ciudades, o el uso de la bicicleta o el uso del coche eléctrico. Pero eso hay que decirlo también con el tema del cambio climático. Ahora mismo, en este año hidrológico, en España ha llovido un 50% menos. No podemos seguir permitiendo que llueva un 50% menos. Y esto significa ponerle el cascabel al gato, con eso termino, lo del famoso cuento. Hay que tomar actuaciones, ya basta de medidas teóricas, hay que tomar actuaciones y hay que tomarlas ya. Algunas no serán populares, pero yo creo que con información y con los medios de comunicación, obligándoles, entre comillas, como servicio público, a que den este tipo de información, a que den la información real, a que den la información avalada
por científicos y por informes científicos, yo creo que los ciudadanos, cuando vean que esas medidas son a su favor y no en su contra, van a apoyar este tipo de políticas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, es como hablamos en el 92, fue la cumbre de Río y todo el mundo empezó a hablar de medio ambiente. No había ministerios de medio ambiente. En España no creo que hubiera un ministerio de medio ambiente en el 92. Había el ministerio de la Expo, había otras cosas. Los ministerios fueron creados porque en Río se identificó el medio ambiente. Tengo aquí en la primera fila a mi ex jefe, el señor Joan Clos, que fue alcalde de Barcelona y que se podría poner aquí a hablar durante 30.000 horas sobre cómo la polución en las ciudades no es una cuestión obviamente del coche, es una cuestión de planificación urbana, es una cuestión de que los departamentos de transporte no se coordinan con la planificación, porque hay es una cuestión de planificación general. Con la Agenda 2030 lo que estamos es intentando atacar específicamente ese problema. El medio ambiente no es un problema de que el coche contamine, es un problema de que la sociedad se organiza mal. Y esto es un problema de gobernanza y ese es el problema con el que nos encontramos todos a los niveles globales, a los niveles nacionales, a los niveles locales y seguramente usted también en su cadena al final las personas tenemos que vivir juntas, nos tenemos que organizar y esto, bueno, es problemático. Como hemos sido muy buenos y tenemos unos ponentes fantásticos que se han restringido, ha sido súper interesante y súper concreto, creo que nos quedan, Juana, 8 minutos, a lo mejor quizás 15, para pasarnos 5 minutitos, ¿sí? Para tener una oportunidad de una segunda ronda, un poco de comentarios así informales, que es la parte siempre más interesante de la sesión, al fin y al cabo. Si alguno quiere comentar, quiere hacer un específico. ¿Veo alguno? Veo Daniel. Sí. Bueno, yo quisiera matizar un poco el tema de lo que señalaba de la centralidad de lo público, ¿no? Porque incluso hay un debate sobre esto y la alianza público-privada. Lo que quería señalar primero fue que con los acuerdos de paz y la necesidad de recuperar la capacidad democrática, la capacidad pública de superar las causas estructurales de los conflictos y demás, exigía un modelo de Estado, un modelo institucional diferente, ¿no? Y una cultura, ¿no?, de gestión de lo público. Y esto se pierde, de alguna manera se difumina a lo largo del tiempo con el consenso de Washington. La centralidad de lo público significa que las instituciones públicas deben ser fuertes, sólidas, bien dotadas, incapacitadas, etcétera. Que la distribución de competencias debe estar bien definida, bien dotada y los mecanismos de cooperación. La participación privada en los procesos de desarrollo, en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, tienen que estar convergiendo sobre los objetivos, sobre los intereses públicos, sobre esa plataforma fundamental que convenimos, que consensuamos, y lo va a hacer desde su propia particularidad, y no como pareciera a veces que es una alianza en las mismas condiciones, como si no hubiera intereses contrapuestos. Y esto enlazo con la otra cuestión. Es decir, Centroamérica es una sociedad muy desigual, con unas brechas de desigualdades, las sociedades centroamericanas en general, y eso hace que una problemática que tiene que ver con el cambio, los efectos del cambio climático, genere un desplome de capas sociales hacia la pobreza o hacia la devastación de distintos territorios y de la vida en esos territorios. Eso significa que no hay consenso, porque hay intereses y aspiraciones diferentes, y por tanto la construcción de ese modelo de desarrollo y la construcción de esa gobernanza, de esa arquitectura de gobernanza apropiada para conseguir los objetivos de un desarrollo inclusivo no son fáciles. Y aquí hay que tener ilusión, pero no caer en ser ilusos, ¿verdad? Y ahí este es un tema que después de 30 años de cooperación, y yo quiero terminar aquí diciendo, en esos 30 años de cooperación con Centroamérica, cuando Centroamérica hace 30 años estaba en el foco de la agenda mundial por los conflictos, etcétera, y todo el mundo se volcaba, se pensó que después de 30 años, pues bueno, algo habíamos hecho y algo hicimos bien seguramente, pero Centroamérica sigue quedando atrás y hay cada vez más personas, y en medio de todas las situaciones de crisis en las que estamos mencionando, que pueden quedar atrás. Y este es un problema. ¿Alguno más, señora Cal? Sí, quiero añadir una cosa importante, que nosotros como
alcaldes, como gobiernos locales, cada vez luchamos y trabajamos para que haya más descentralización, más deconcentración y más competencias a los ayuntamientos, a los alcaldes. Y hemos obtenido en mi país, en muchos países de África, del mundo, más competencias cada vez más. Pero no debemos olvidar una cosa muy importante, que nosotros pedimos estas, pero los ciudadanos también debemos reforzar la ciudadanía, la democracia participativa, a través de instrumentos como el presupuesto participativo, como planificación participativa, etcétera, etcétera. Porque si no lo hacemos, nosotros como alcaldes, como electos, vamos a fallar. La próxima vez los ciudadanos no van a votar para nosotros. Y si no vota, significa que durante un mandato hemos hecho todo, pero no lo que necesita, lo que han votado para nosotros. Es más importante de generar una cultura local en la ciudad, en nuestras ciudades, una cultura de agendas globales, pero que viene de los ciudadanos y que está al fin dedicada para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Es más importante que quiero decir ahora, añadir de lo que he dicho en el primer discurso. Pues mensajes también muy breves también, ¿no? y positivos. El valorar que es posible desarrollar desde los ayuntamientos los objetivos de desarrollo sostenibles compatibles con un crecimiento y con una actividad económica, lo estamos consiguiendo, y por volver a ejemplos en todas las ciudades, ¿no? Pero en Palencia, por ejemplo, hemos reducido pues, el 30% ya de emisiones de CO2 mediante la regulación de la iluminación inteligente y eficiente, ¿no? La sustitución por lámparas LED, que en este caso además las puedes controlar punto a punto, que hay una mayor regulación, una mayor participación de los barrios porque conocen cuáles están fundidas o no a través de las nuevas tecnologías, pero hemos conseguido ya disminuir el 30% de emisiones. Otra serie de detalles, como mejorar el servicio público de recogidas de basuras con elementos mucho menos contaminantes, no solo de CO2, sino de ruidos para los ciudadanos, utilizando la innovación, que es otro objetivo de desarrollo sostenible. Lo estamos realizando, es posible, es positivo, y tenemos que convencer a los ciudadanos y demostrarles que es muy fácil y que lo estamos haciendo porque se necesita y por el desarrollo del futuro de todas las personas que viven en este planeta. Yo sí que quería añadir que yo animaría a todos los alcaldes y a todos los responsables políticos que tomen medidas, porque realmente hay alternativas. No lo hacemos en contra de nadie, ni en contra del vehículo, sino hay alternativas a todos los problemas. Hay alternativas reales y económicamente factibles. Yo estoy cansado de dar, y todos los días, en la página web de la cadena SER tienen informes científicos del IPCC, por ejemplo, del Panel Intergubernamental de Expertos contra el Cambio Climático, que va a sacar este año un informe precisamente sobre mitigación, de qué hacer para que la temperatura del planeta no suba más de 2 grados. Hay alternativas para la energía, para cualquier sector, como decía el alcalde de Valencia, incluso ya más baratas que las contaminantes. Es decir, no estamos hablando solo de ir contra un modelo, sino que vamos a favor de un modelo. Y además que es un tren de desarrollo tecnológico que España llegó a ser, Obama llegó a citar a España como el líder, uno de los líderes mundiales en energía eólica, por ejemplo, o en energía solar. Hemos pasado de la segunda posición o tercera posición mundial a la décima, a la duodécima en energía solar, por ejemplo. Por una mala decisión, según muchísimos informes científicos, del Gobierno, ¿no? Hoy en día un panel solar es un 80% más barato que hace 10 años. Hoy en día en casas aisladas o en comunidades de vecinos es ya más barato montar sistemas de energías renovables que el sistema tradicional de que nos conectamos a la luz eléctrica que pueda venir de combustión de gas o de petróleo. Es decir, hay alternativas, son mejores, más saludables, más baratas. Ponerlas en práctica. Hay hasta relojes solares.
un reloj solar, uno se compra un reloj y no vuelve a ocuparse ya de él. Este reloj, en 2 minutos de luz, no tiene por qué ser incluso luz natural, puede ser, tiene energía suficiente para más de 2 semanas, en 2 segundos. Es decir, y no vale más que cualquier otro reloj de pilas. Hay alternativas, España está en una magnífica posición, no tenemos muchísima agua, pero tenemos muchísimo sol, deberíamos de ser capaces de tener las máximas, las mayores instalaciones solares del mundo y, por ejemplo, los tejados de las industrias sería un enorme yacimiento, que están en la mayoría de ellos desocupados y que se podrían ocupar. Podríamos exportar luz solar al mundo y no lo estamos haciendo. Ana, la última intervención. Ya. Sí, insistir en el enorme potencial que tenemos entre manos y si somos capaces de realmente poner en práctica una gobernanza multinivel de los objetivos de desarrollo sostenible. Y quiero apuntar una sola cosa. Antes hablaba de Europa-África. Seguro que habéis pasado horas hablando del enorme potencial de aprendizaje que significa el poner en marcha esta agenda. Yo creo que eso es interesante porque para nosotros la cooperación al desarrollo tradicional puede tener un significado completamente diferente si pensamos en que aplicar esto en nuestras propias sociedades significa aprender de otros lugares y creo que ese es un eje euroafricano importante. Y yo animaría a las ciudades de entrar en esta agenda, de pensar en las soluciones concretas ciudad a ciudad, también como un ejercicio de aprendizaje para la puesta en marcha de los objetivos en el propio territorio. Y lo vinculo con lo que tú decías, es que hay soluciones más baratas. Bueno, seguramente esa línea tiene interés y potencial. Stefano, 2 minutines. Just 30 seconds to highlight that this is really important because, for example, can you hear me? No, yeah. Okay. Es muy importante esta idea del partenariado entre ciudades y regiones de países de la OECD y ciudades y regiones de países que no pertenecen a la OECD, por ejemplo, la colaboración entre las ciudades españolas y los municipios españoles y las ciudades y municipios en África. Por ejemplo, estamos desarrollando un proyecto en cooperación al desarrollo descentralizada y vemos que este intercambio de iguales entre ciudades, entre municipios y regiones puede ser una herramienta muy importante para aprender unos de otros de cómo aplicar o cómo poner en práctica las acciones para conseguir estos ODS, y esto está muy en línea con la idea de la globalidad, la universalidad de esta agenda global. Y realmente las herramientas, estos intercambios pueden ser de gran ayuda para que ciudades de todo. Esto es lo que hacen las redes de municipios, esto es lo que hacemos desde la unidad de gobiernos locales en Nairobi, desde ONU Habitat. Bueno, simplemente, claro, obviamente agradecer a la FEMP que ha organizado estas maravillosas jornadas, a CMR, a CGLU, que es lo que hacen el día a día, juntar alcaldes, compartir ideas, aprender los unos de los otros y, bueno, en general tengo que decir que yo me lo paso siempre fenomenal. Así que agradeceros de verdad esta hora y media que hemos pasado juntos, que me ha encantado. Yo aprendo siempre muchísimo y me voy siempre con nuevas ideas. Y bueno, me quedo también de nuevo, Daniel, me has dado un montón de frases, me quedo siempre con esa frase de hay que tener ilusión, porque bueno, si uno no sale de aquí con más ilusión de la que entró, pues el evento, francamente, muchas veces yo digo siempre que es una especie de terapia de grupo, que nos damos ánimo los unos a los otros, y obviamente no me voy a bajar del estrado sin citar a Machado, porque hombre, aunque sea de Sevilla, es el más castellano de los poetas. Yo soy castellano, soy de Valladolid, de aquí al lado, entonces pues no me bajo sin citar a Machado, y bueno, siempre es una tierra adusta, y bueno, esta expresión que es la Castilla del desdén contra la suerte, es enfrentarnos a los elementos ahí, el frío, la sequedad de la meseta, el infinito, un pino, uno ve un pino y se conmueve. Bueno, pues esto es el espíritu también que tenemos desde CMR, desde FEM, de esta lucha constante contra el infinito de la meseta, y bueno, ahí está el mar, y bueno, ahí hemos llegado al mar y hemos salido, hemos visto nuevos mundos, y en fin, aquí tirando para adelante, que es nuestro trabajo. Muchísimas gracias a todos.